¿Alguna vez han sentido que detrás de una confesión se esconde un secreto oscuro? Bienvenidos a Relatos de Terror. Hoy les traemos una historia que hará que se cuestionen lo que realmente saben sobre aquellos en quienes confían. Desde las calles empedradas de Córdoba, España, hasta los rincones más sombríos de una iglesia centenaria, les presentamos el escalofriante relato de un sacerdote cuyos actos sacudieron los cimientos de una comunidad. Prepárense para sumergirse en el misterio, la traición y el horror que aguarda en El secreto del confesionario. Empecemos. Me encuentro caminando por las calles empedradas de Córdoba, esa ciudad antigua donde la historia y los misterios se entrelazan en cada rincón. Las campanas de la iglesia resuenan en la distancia, marcando el paso del tiempo en esta tarde lluviosa de otoño. Mientras me acerco a la iglesia, el sonido de la lluvia acompaña mis pasos, creando un ritmo melancólico que parece fluir con mis pensamientos. Al abrir la pesada puerta de madera, el mundo exterior queda atrás. Dentro, el aire se siente diferente, cargado de silencio y reverencia. El olor a incienso se mezcla con el aroma de la madera antigua y la cera de las velas. Es un lugar que conozco bien, pero hoy algo parece distinto, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Me dirijo hacia el confesionario, ese pequeño cubículo de madera oscura donde las almas se desnudan en busca de perdón. El padre Alejandro, con su mirada penetrante y voz que siempre transmite una calma inquietante, me espera. Siempre he sentido un respeto profundo por él, pero hoy algo en su actitud me pone nervioso. Hay una tensión en el aire, una corriente subterránea de algo que no logro descifrar. Mientras me confieso, escucho un ruido extraño, como si algo pesado se arrastrara por debajo de nosotros. El sonido es fugaz, pero lo suficientemente real para sembrar una duda inquietante en mi mente. ¿Qué secretos oculta esta iglesia antigua? ¿Qué historias han quedado enterradas en sus profundidades? Termina mi confesión y me alejo del confesionario con una sensación de intranquilidad que no puedo sacudir. Algo me dice que esta iglesia y el padre Alejandro esconden mucho más de lo que los ojos pueden ver. Y yo, impulsado por una curiosidad que no puedo contener, estoy a punto de adentrarme en un misterio que cambiará mi vida para siempre. Después de esa confesión, mi mente no encuentra paz. Las noches en Córdoba se tornan más largas y oscuras, y el misterio de los ruidos en la iglesia me persigue. No puedo evitar sentir que hay algo siniestro escondido bajo la fachada de santidad y devoción. La curiosidad me consume, y finalmente decido actuar. Una noche, bajo un cielo estrellado que apenas ilumina las calles, regreso a la iglesia. La luna llena cuelga sobre la torre del campanario, bañando en una luz plateada las antiguas piedras. Con el corazón latiendo acelerado, encuentro una entrada oculta detrás del altar. Es una puerta pequeña, casi imperceptible, que conduce a las profundidades de la iglesia. Bajo las escaleras con cuidado, sintiendo cómo el aire se vuelve más frío y húmedo con cada paso. El silencio es absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. Finalmente, llego a la cripta. Lo que veo allí me congela la sangre. Es un lugar de eterna oscuridad, iluminado solo por la débil luz de mi linterna. Nichos ocultos en las paredes de piedra guardan un macabro secreto. Cuerpos sin vida, dispuestos como si fueran reliquias sagradas. Son personas desaparecidas del pueblo, reconocibles a pesar del paso del tiempo y la muerte. Cada uno de ellos, según recuerdo, había ido a confesarse poco antes de desaparecer. El horror de la situación me golpea con una fuerza devastadora. El padre Alejandro, el respetado sacerdote, podría ser un asesino. ¿Estaba seleccionando a sus víctimas durante la confesión, aprovechando su vulnerabilidad para llevar a cabo sus actos perversos?
Miro los rostros pálidos y serenos de las víctimas y me doy cuenta de que podría haber sido uno de ellos. Había confiado en el padre Alejandro, revelándole mis pensamientos más íntimos, sin saber que estaba a un paso de la muerte. Salgo de la cripta temblando, con la certeza de que debo hacer algo. No puedo permitir que este secreto se quede enterrado en las sombras. Debo encontrar la manera de detener al padre Alejandro antes de que reclame otra alma inocente. La responsabilidad de desentrañar esta verdad cae sobre mí, y sé que mi vida ya no será la misma. Mis días y noches se consumen en una obsesión por descubrir la verdad sobre el padre Alejandro. Cada paso que doy por las calles empedradas de Córdoba, cada mirada que lanzo hacia la imponente iglesia, está teñida de sospecha y temor. Pero la determinación me impulsa. Necesito desenmascarar al monstruo disfrazado de sacerdote. Empiezo a vigilar al padre Alejandro, siguiendo sus movimientos con discreción. Observo cómo interactúa con los feligreses, cómo se mueve con una gracia calculada, cómo selecciona a sus próximas víctimas con una mirada que, ahora lo sé, oculta sus verdaderas intenciones. Una noche, mientras me oculto en las sombras, veo algo que confirma mis peores temores. El padre Alejandro conduce a un joven feligrés hacia la parte trasera de la iglesia. Hay algo en la forma en que habla, en cómo persuade al joven para seguirlo, que me hiela la sangre. Estoy presenciando el preludio de otro asesinato. Armado con esta nueva información, decido ir más allá. Comienzo a hablar con los lugareños, compartiendo mis sospechas con aquellos en quienes confío. Al principio, muchos se muestran escépticos, incapaces de creer que un hombre de Dios pueda cometer tales atrocidades. Pero a medida que las piezas del rompecabezas se unen, el miedo y la indignación crecen entre nosotros. Finalmente, organizamos un plan. Una noche, cuando el padre Alejandro intenta llevar a su próxima víctima a la cripta, estamos listos. En un acto de valor colectivo, lo confrontamos. La sorpresa y el miedo se dibujan en su rostro cuando nos ve salir de las sombras. Luchamos para someterlo, liberando al feligrés aterrorizado de sus garras. La policía llega poco después, alertada por uno de los nuestros. El padre Alejandro es arrestado y las horrendas verdades escondidas bajo la iglesia salen a la luz. La comunidad de Córdoba se ve sacudida por el descubrimiento y la confianza en aquellos a quienes venerábamos se ve irremediablemente dañada. Aunque siento alivio por haber detenido al padre Alejandro, el peso de lo que he descubierto y vivido me abruma. Las caras de las víctimas, ahora liberadas de su prisión oculta, me persiguen en sueños. Sé que, aunque el asesino ha sido capturado, las cicatrices que ha dejado en nuestra comunidad y en mi alma tardarán mucho en sanar. La iglesia, una vez un refugio de paz y esperanza, ahora se cierne sobre nosotros como un monumento al engaño y a la muerte. Los días siguientes al arresto del padre Alejandro son un torbellino de emociones y revelaciones. La noticia de sus crímenes se extiende por Córdoba como un incendio, dejando a su paso un rastro de incredulidad y horror. Las familias de las víctimas, tras años de dolorosa incertidumbre, finalmente encuentran respuestas, aunque éstas son más terribles de lo que jamás hubieran imaginado. Mientras la policía continúa su investigación, desenterrando los oscuros secretos que el padre Alejandro había escondido en la cripta, yo me encuentro lidiando con mi propio tumulto interior. Las noches en mi pequeño apartamento se vuelven insoportables, acosado por pesadillas y recuerdos de aquellos rostros sin vida en la cripta. Me pregunto constantemente si pude haber hecho algo antes, si las señales estuvieron siempre allí y simplemente no quise verlas. La comunidad de Córdoba, una vez unida por la fe y la tradición, ahora se encuentra fracturada. Algunos buscan consuelo en la oración, intentando encontrar sentido en medio del caos. Otros, llenos de ira y desconfianza, rechazan todo lo relacionado con la iglesia. Y yo, en medio de todo esto, me siento perdido,
luchando por entender cómo el lugar que una vez consideré sagrado se convirtió en escenario de tales atrocidades. En un intento por encontrar algún tipo de cierre, asisto a las vigilias y ceremonias en memoria de las víctimas. Veo el dolor en los ojos de sus seres queridos y siento una profunda tristeza mezclada con una ira que no logro apaciguar. La imagen de la iglesia, con sus puertas ahora cerradas y su altar vacío, es un recordatorio constante de la traición del padre Alejandro. Con el tiempo, la vida en Córdoba comienza a retomar su curso, pero las cicatrices siguen allí. La iglesia, una vez un centro de la comunidad, permanece cerrada, como si guardara silencio sobre los horrores que albergaba en su interior. Yo, por mi parte, me encuentro cambiado para siempre. Aunque el padre Alejandro enfrentará la justicia por sus crímenes, sé que la verdadera sanación para nuestra comunidad llevará mucho tiempo. Reflexiono sobre el valor y la fragilidad de la fe, sobre cómo puede ser manipulada y destruida por aquellos en quienes confiamos. Me queda la esperanza de que con el tiempo, Córdoba pueda encontrar la paz y la capacidad de confiar nuevamente. Pero para mí, las sombras de lo que ocurrió en esa iglesia antigua siempre serán un recordatorio de que, a veces, el mal puede esconderse detrás de la máscara más piadosa.